Continuamos con el curso de diseño de experimentos. Vamos a ver lo siguiente. Hoy toca ver lo que es independencia estadística. Dice, si la distribución condicional no depende de Y, como ocurre en el ejemplo anterior, entonces la distribución condicional va a ser igual a la distribución marginal y la función XY va a ser igual a la distribución marginal en X por la distribución marginal en Y. ¿Sale? Entonces la prueba se realiza la prueba se realiza sustituyendo en la función de X, Y a la distribución condicional por la distribución marginal en Y. ¿Vale? En la distribución marginal de X, ¿sale? Es decir, Gx es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de la función xy de y. Y esto, como estamos haciendo la sustitución, pues va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito de la distribución condicional por la distribución marginal en h por dy. Entonces, si la distribución condicional no depende de y, podemos escribir lo siguiente. Gx o la distribución marginal Gx va a ser igual a la función condicional desde la integral desde menos infinito hasta más infinito de hy de y. Entonces tenemos que la integral de marginal con respecto a y de y va a ser igual a 1. Esto de aquí sería igual a 1. Por lo tanto, ya que hy es función de densidad de probabilidad de x, por lo tanto tenemos que gx va a ser igual a la función de distribución condicional. ¿Vale? Entonces, la función xy va a ser igual a la distribución gx por hy. Entonces, debería tener sentido para el lector que si f o la distribución condicional no depende de y, entonces, por supuesto, el resultado de la variable aleatoria y no repercute en el resultado de la variable aleatoria x. En otras palabras, decimos que x y y son variables aleatorias independientes. Vamos a ver la siguiente definición. La definición dice, sea X y Y dos variables aleatorias discretas o continuas con distribución de probabilidad conjunta f de XY y distribución marginal Gx y Hy, respectivamente. Se dice que las variables aleatorias X y Y son estadísticamente independientes si y solo si la función XY es igual a Gx Hy. Entonces, para toda XY dentro de sus rangos. Las variables aleatorias continuas del ejemplo anterior son estadísticamente independientes, pues el producto de las distribuciones marginales da la función de densidad conjunta. Sin embargo, es evidente que ese no es el caso de las variables continuas del ejemplo 6. La comprobación de la independencia estadística de variables aleatorias discretas requiere una investigación más profunda, ya que es posible que el producto de las distribuciones marginales sea igual a la distribución de probabilidad conjunta para algunas, aunque no para todas, las combinaciones x, y. Si puede encontrar algún punto xy para el que la función xy se defina de la siguiente manera. La función xy es diferente de la multiplicación de gx hy. Las variables discretas x y y no son estadísticamente independientes. Vamos a ver qué estamos diciendo. Dice el ejemplo número 8. Demuestre que las variables aleatorias del ejemplo 1 no son estadísticamente independientes. Hay que demostrar que estas variables no son independientes. ¿Cómo lo hacemos? Dice, consideremos el punto 0,1. Acuérdate que este es valor de x y este es valor de y. A partir de la tabla encontramos que las tres probabilidades tenemos la función de 0,1, G0 y H1 son las siguientes. Entonces vamos a buscar cuando X vale 0 y cuando Y vale 1. Entonces tenemos aquí X vale 0 y Y vale 1, el valor es de 3/4. Ahí está. Para el caso de G, vamos a sacar los valores. La distribución aquí marginal se calcula de esta manera. Como esto es discreto, tenemos una tablita. G, cuando X vale 0, es igual a la sumatoria de Y, cuando toma valores desde 0 hasta 2, de la función 0, Y. Por lo tanto, X siempre va a valer 0. En este caso, voy a ubicarme aquí. Y cuando Y vale 0, pues va a valer 3/8, el primer valor que tenemos aquí. Ahora, seguimos aquí. Cuando X vale 1, vamos para acá y vale 3/4, este que está aquí, ¿sale? Ahora, finalmente, X sigue valiendo 0 y Y vale 2. Ahí está, 1 entre 28. Entonces tenemos aquí, vamos a ir en X, siempre va a ser 0, y en Y vamos a ir siempre desde 0 hasta 2, ¿sale? Entonces agarramos el primero, 3/28, el segundo, 3/14 y el último, 1 entre 28, ¿sale? Entonces tenemos la primera.
0,0 es esta, luego 0,1 es esta, luego 0,2 es esta que está aquí. Aquí, para no complicarnos, esta la multiplicamos por 2 y esta también la multiplicamos por 2. Entonces tenemos aquí que es 3 más 6 son 9, más 1 son 10. 10 entre 28 sacamos mitad, va a ser 5 catorceavos. Y ahí está la distribución marginal en G, ¿sale? O Gx, ahí está. Ahora vamos cuando H sea igual a 1. Ahora, todos los valores de y van a ser siempre 1, ¿sale? Y vamos a tener la sumatoria desde x igual a 0 hasta 2. Y aquí está la función. Entonces, primeramente, cuando y vale 1, este que está aquí, y x vale 0, tenemos 3,14, que es el primero. Ahora, cuando y vale 1 y x vale 1, tenemos también 3,14. Ahora, cuando y vale 1 y x vale 2, el valor es 0. Ya está. Entonces, simplemente hacemos la suma. 3 más 3 son 6 catorceavos. Sacamos mitad, me quedan 3 séptimos. O tomamos directamente el valor que tenemos aquí. Y entonces tenemos que claramente la función 0,1 es diferente de la multiplicación gx y hy. ¿Por qué? Si yo multiplico 3 séptimos por 5 catorceavos, no va a ser igual a 3 cuartos, ¿sale? Por esa simple condición. Entonces no son estadísticamente independientes estas variables. Todas las definiciones anteriores respecto a las variables aleatorias se pueden generalizar en el caso de n variables, sea una función, la función de probabilidad conjunta de las variables aleatorias que tenemos aquí. Entonces, la distribución marginal de x, por ejemplo, para el caso discreto, tenemos la expresión que estamos viendo acá. Esa expresión es para el caso discreto. Acuérdate que siempre que es discreto son sumatorias, ¿vale? Para el caso continuo, pues siempre van a ser integrales, desde menos infinito hasta infinito, pues las integrales que sean necesarias o correspondientes. En este caso tenemos x y y, por lo cual tenemos solamente dos integrales. Si tuviéramos hasta z, pues tendríamos tres integrales. Ahora podemos obtener distribuciones marginales conjuntas como gx1, x2, ¿sale? Donde pues la distribución de esta función pues puede ser discreta o puede ser continua. Ahí tenemos las dos formas de verla. Podríamos considerar numerosas distribuciones condicionales, por ejemplo, la distribución condicional conjunta de x1, x2 y x3, dado que x4 es igual al valor de x4 y de que x5 es igual al valor de x5, así hasta xn es igual a xn, y se puede escribir como lo vemos acá. Así es como podemos poner la distribución. Va a ser la función en f y la función en g, ¿vale? Donde g, x3, 4 hasta la n es la distribución marginal conjunta de las variables aleatorias x4, x5 hasta la n. Vamos a una definición nuevamente. Entonces tenemos que x1, x2 hasta xn, donde n variables aleatorias discretas o continuas con distribución de probabilidad conjunta, esta que está aquí, y distribuciones marginales de f1, x1, f2, x2 y fn, xn. Ojo con esto aquí. Variables aleatorias discretas o continuas, con distribución de probabilidad f, x1, x2, aquí me equivoqué, x2 hasta xn, y distribuciones marginales que van a ser, o sea, una distribución. Para sacar esta distribución, debo de sacar distribuciones marginales, la función de 1, la función de 2, y así hasta la función n, respectivamente. Se dice que las variables aleatorias x1, x2 hasta xn son recíprocas y estadísticamente independientes si y solo si se cumple la siguiente condición. Tenemos que la función de esta expresión va a ser igual a calcular a cada una de manera independiente. Pero fíjate, el resultado de esta función es la multiplicación de cada una de ellas de manera independiente. Entonces, para toda x1, x2, xn dentro de su rango, o sea, simplemente que se cumpla esto, con eso podemos trabajar. Entonces vamos a ver un ejemplo. Dice el ejemplo número 9. Suponga que el tiempo de vida en anaquel de cierto producto comestible perecedero empacado en cajas de cartón en años es una variable aleatoria cuya función de densidad de probabilidad está dada por la siguiente expresión. E a la menos x en el intervalo de x mayor a 0. Todos los valores fuera de este rango pues son 0, ¿sale? Y como tenemos una distribución de este tipo podemos ver que la variable es continua. Represente los tiempos de vida en anaquel para tres de estas cajas seleccionadas de forma independiente con x1, x2 y x3 y calcule la probabilidad de que x1 sea menor que 2 y que 1 sea menor que x2 menor que 3 y la parte de x3 menor, x3 mayor a 2.
Entonces, como las cajas se seleccionan de forma independiente, suponemos que las variables aleatorias x1, x2 y x3 son estadísticamente independientes y que tienen la siguiente densidad de probabilidad conjunta. ¿Vale? Ahí está, x1, x2 y x3. Ahí está mi función. Esa es mi función. Ahora, la definición me decía que tenía que calcular a cada una de estas de manera independiente y multiplicar cada una de ellas. ¿Sale? Entonces tenemos para la primera es esta, para la segunda es esta que está aquí y para la tercera es esta que está acá. Y sabemos que la función es que e a la menos x. Ahí está. Entonces vamos a representar esto de esta forma. La función de la primera es e a la menos x1. Ahora la siguiente es e a la menos x2 y la tercera es e a la menos x3. Y bueno, tú sabes que las mismas bases, los exponentes se suman y me queda e a la menos x1 menos x2 menos x3. ¿Sale? Para x mayor a cero, x2 mayor a cero y x3 mayor a cero, que es la primera situación que nos estaban pidiendo. Acuérdate que tiene que ser mayores que cero. Y bueno, pues la función en este caso pues va a ser igual a cero en cualquier otro caso, ¿sale? Entonces, cualquier otro caso que no tenga que ver con lo mencionado en la función, todo lo demás sería cero. Entonces, en consecuencia, la probabilidad de que x sea menor que 2 y que x2 esté entre 1 y 3 y que x3 sea mayor a 2 se expresa de esta forma. Ojo, x1 menor que 2 y x2 está entre 1 y 3 y x3 sea mayor a 2. Y en consecuencia, pues bueno, las probabilidades se calculan de esta forma, ¿no? Entonces tenemos la primera que me dice que x1 sea menor que 2, entonces simplemente vamos a ir de 0 hasta 2, ¿sale? Luego la siguiente me dice que la probabilidad de que sea de 1 y 3, entonces tenemos 1 y 3, y finalmente que sea mayor a 2, entonces vamos a ir de 2 hasta infinito, ¿sale? Ojo aquí, esta de aquí es la primera, esta de aquí es la segunda, y esta de aquí es la tercera. Entonces vamos a integrar a la primera con respecto a x1, a la segunda con respecto a x2 y a la tercera con respecto a x3. Este tipo de integrales se resuelven de la siguiente manera. Primero resolvemos esta con respecto a dx1, sacamos la integral de esta parte, el resultado que tenemos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente este resultado lo vamos a integrar con respecto a x2 en este intervalo de 1 a 3. La primera de x1 de 0 a 2, la que sigue de 1 a 3. Y finalmente este resultado de x2 lo vamos a integrar de 2 hasta infinito con respecto a dx3. ¿Sale? Entonces, haciendo los cálculos, tenemos este resultado de esta integral triple, que es 1 menos e a la menos 2 por e a la menos 1 menos e a la menos 3. Recuerda que por cada integral que vayas haciendo, hay que ir evaluando en los límites, ¿sale? Y simplemente me queda esta expresión. Si yo sustituyo o multiplico estos valores, e a la menos 2 con mi calculadora, esto es 1 menos esto, el resultado que está aquí lo multiplico por este y finalmente por este que está aquí. Y la probabilidad va a ser de 0.372. Te sugiero ver esto, tratar de resolverlo uno por uno. Acuérdate que la primera con respecto a x1, la segunda con respecto a x2 y la tercera con respecto a x3 y ver que realmente este es el resultado. Y bueno, eso sería todo por este problema. Hablemos de un nuevo punto que es a nuevo, hablemos de un nuevo tema que es ahora lo que es esperanza matemática. Por definición me dice sea x una variable aleatoria con distribución de probabilidad de f de x, la media o valor esperado de x es el siguiente. Entonces la media o el valor esperado de x va a ser igual a la media, que es igual al valor esperado, que es igual a la sumatoria de x de fx en el caso discreto. ¿Sale? Y tenemos esta expresión desde menos infinito hasta más infinito de x por f de x para el caso continuo. Entonces estas dos ecuaciones deberían de ir al formulario. Tenemos un ejemplo, dice el ejemplo número 10. Un inspector de calidad obtiene una muestra de un lote que contiene 7 componentes. El lote contiene 4 componentes buenos y 3 defectuosos. El inspector toma una muestra de 3 componentes y me pide calcular el valor esperado del número de componentes buenos en esta muestra. Por lo que veo, aquí puedo usar la distribución hipergeométrica. Entonces simplemente dice que sea X el número de componentes buenos en la muestra y bueno, la distribución de probabilidad en X me queda de la siguiente manera. ¿Cuántos componentes buenos hay? 4. ¿Cuántos va a tomar el inspector? No sé, él tomó un máximo de 3, por lo que dice ahí. Entonces, hay 3 defectuosos. Aquí están. ¿Cuál es la probabilidad de que saque al menos uno? Pues va a ser 3 menos X, ¿sale? Y bueno, finalmente de los 7 tenemos 3 que son los buenos, ¿sale?
Tenemos 3 que son los defectuosos. Entonces, de 7 puedes sacar 3 defectuosos. Y bueno, los valores que puede tener X es que no saque ningún defectuoso, que saque uno, que saque 2 o que saque los 3. Entonces, para resolver esto, te lo voy a decir rápidos, pero no tengas ningún problema. Entonces, va a ser aquí. Bueno, para este caso, en el primer caso, cuando X vale 0, lo vamos a poner aquí, sería 4 factorial, el tercero factorial que multiplica 4 menos 0 factorial. Y el resultado lo anotamos aquí en el numerador entre paréntesis. Luego en el siguiente. 3 y este va a ser 0, 3 menos 0 es 3. Entonces me va a quedar esta combinación 3 factorial entre 3 factorial por 3 menos 3 factorial. El resultado lo anoto ahí. Ahora multiplico los dos valores y tengo un numerador. Para la parte del denominador va a ser 7 factorial entre 3 factorial por 7 menos 3 factorial. Anotamos el resultado y simplemente hacemos la división para encontrar la función. Entonces, cuando vale 0, tenemos que el resultado es un 35avo. Cuando vale 1, lo que hacemos aquí simplemente es sustituir unos en las X, hacer las restas y las combinaciones necesarias. Vamos a tener 12/35. Para el caso de que X valga 2, vamos a tener 18/35avos. Y para el caso de que X valga 3, vamos a tener 4/35avos. Ahí están todas las funciones que hemos calculado de 0 a 3. Entonces, por lo tanto, pues la esperanza matemática va a ser igual primero este valor. ¿Cuál es este valor? Ah, mira, este valor es el valor que propusimos aquí. Este es X, ¿sale? Mira, voy a regresar a la ecuación. ¿Qué va a ser ahí? X que multiplica la función de X. Entonces, X multiplica la función de X. En el caso de discreto y continuo, siempre va a ser X que multiplica la función. Entonces aquí tenemos un caso discreto, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener, primer punto era x, 0. ¿Cuánto era la función? 1/35. Después x valía 1 y la función era 12/35. Después x valió 2, la función era 18/35. Después x valía 3 y la función era 4/35. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente las operaciones correspondientes. Esta de aquí es 0, aquí me va a quedar 12/35 y aquí me va a quedar 36 entre 35, aquí me va a quedar 2 entre 35. Entonces simplemente lo que hacemos es sumar todo esto que está aquí y me va a quedar 12 séptimos. 12 entre 7 me queda 1.7 y ese es el valor esperado que nosotros estaremos buscando en este problema. ¿Sale? Y ponemos una nota. De esta manera, si un lote de 4 componentes buenos y 3 defectuosos se selecciona al azar una y otra vez, una muestra de tamaño 3, esta contendría un promedio de 1.7 componentes buenos. Y eso sería todo por este problema. Vamos a ver el ejemplo número 11. Dice, cierto día un vendedor de una empresa de aparatos médicos tiene dos citas. Considera que en la primera cita tiene un 70% de probabilidad de cerrar una venta, por lo cual podría obtener una comisión de 1,000 pesitos. Por otro lado, cree que en la segunda cita solo tiene 40% de probabilidad para cerrar el trato, del cual obtendría unos buenos 1,500 de comisión. Y la pregunta es, ¿cuál es su comisión esperada en base en dichas probabilidades? ¿Cuál es su condición esperada con base en dichas probabilidades? Suponga que los resultados de las citas son independientes uno del otro. Entonces, en primer lugar, sabemos que el vendedor en las dos citas puede obtener 4 comisiones totales. La primera es que no ganase nada. La siguiente es que solamente concretara una y obtuviera 1,000 pesos. La siguiente es que al menos contratara la segunda y tendría 1,500. Y la tercera sería, pues, o la cuarta, perdón, sería, pues, que se concretaran las dos citas, ¿sale? O las dos muestras, ¿no? Y en ese caso obtendría un valor de 2,500, ¿sale? Entonces necesitamos calcular las probabilidades asociadas. Entonces, sea el valor X de comisión que recibe, es decir, cero, perdón, no recibe ninguna comisión en ninguna de las dos citas, no cerró ningún trato. 1,000 pesos, pues recibe comisión en la primera cita y no en la segunda. 1,500 no recibe comisión en la primera, pero sí recibe en la segunda. Y 2,500, pues bueno, recibe comisión por ambas citas. Entonces hay que calcular la probabilidad para cada una de estas. Entonces la primera, no recibe comisión en ninguna de las dos citas. Entonces la probabilidad de no en la primera multiplicada por la probabilidad de no en la segunda. Entonces en este caso el 30% es que no se concrete en la primera y el 60% es que no se concrete en la segunda. Entonces simplemente multiplicamos estos dos resultados y tenemos aquí 30 o 0.3 por 0.6 me da 0.18. Ahora, en la siguiente, recibe comisión en la primera cita y en la segunda no. Entonces, vamos a calcular la probabilidad de sí en la primera y la probabilidad de no en la segunda.
Entonces, en la primera es un 70% de sí recibirla y en la segunda es un 60% de no recibirla. Entonces, hagamos 0.7 por 0.6 me va a dar 0.42. Ahora, la probabilidad de que se cierre solamente en la segunda cita, pues es lo siguiente, probabilidad de no en la primera y probabilidad de sí en la segunda. Por lo tanto, tenemos que aquí había un 30% de no concreta la cita y aquí pues sí había un 40%. Hacemos la multiplicación correspondiente y el valor es de 0.12. Y finalmente tenemos lo que es que tuviera comisión en las dos citas, la probabilidad de sí en la primera y la probabilidad de sí en la segunda. Por lo tanto, tenemos un 70 y un 40. Hacemos la multiplicación y tenemos una función de 0.28. Y aquí tenemos finalmente la distribución de probabilidad. De que no se cierre ningún trato, 0.18. De que al menos cerremos la primera, 0.42. De que al menos cerremos la segunda, tenemos 0.12. Y de que se concreten ambas es de 0.28. Ahí está la distribución de probabilidad. Por lo tanto, la comisión esperada para el vendedor es la siguiente. Entonces tenemos aquí el valor esperado. En este caso es un caso discreto. ¿Por qué? Porque tenemos una secuencia, una suma de secuencias. Entonces esto va a ser una distribución discreta. Y acuérdate que siempre que tengamos algo así, pues es una función discreta. Y bueno, finalmente la esperanza en matemáticas se calcula pues multiplicar el valor de x por la probabilidad. La probabilidad de que no se dé ninguna por la función es 0.18. Que se dé la primera y no la segunda, eso multiplicado por la función que es 0.42. Todo esto lo estamos sacando de estos valores que están viendo ustedes aquí. Es esta por esta, esta por esta, esta por esta y esta por esta. Todo se suma. ¿Sale? Y entonces aquí está, que se concrete la segunda y no la primera por su función que es 0.12 y que se concreten las dos y su función es 0.28. Entonces el valor esperado es más o menos 1,300 pesos que podría ganar en todas estas probabilidades. Bien, vamos a ver el ejemplo número 12. Dice, sea X la variable aleatoria que denota la vida en horas de cierto dispositivo electrónico. La función de densidad de probabilidad viene dada de la siguiente expresión. La función vamos a tener que son 20,000 entre X al cubo cuando X es mayor a 100 y en cualquier otro caso el valor es cero. Calcule la vida esperada para esta clase de dispositivo. O sea, cuántas horas puede servir este dispositivo. Mira, tengo otra vez una llavecita. ¿Qué quiere decir? Que tengo una distribución continua. ¿Sale? Entonces, como es continua, usamos esta expresión. No usamos las sumatorias, sino que usamos las integrales, ¿sale? Y no te olvides que es x por la función de x. ¿Cuál era la función de x? 20,000 entre x al cubo. Ahora, estas dependen de x. Bueno, entonces yo lo que puedo hacer es sacar este 20,000 en la parte de afuera. Pero antes de sacar esto, mira, tengo x y tengo x al cubo. Entonces puedo cancelar una x aquí y me podría quedar 20,000 entre x cuadrada. De esta manera. Y se hace mucho más fácil el cálculo. Ahora este es un coeficiente, sale a la parte de afuera, dejo el 1 y me queda 20,000 por la integral de 1,000 hasta infinito de 1 entre x cuadrada de x. Simplemente tenemos que evaluar esto. Simplemente esta x que está en la parte de abajo la puedo subir a la parte de arriba como x a la menos 2 e integrar de manera más fácil. Entonces, simplemente esa x sube a la menos 2 y entonces el resultado de la integral es x a la menos 1 entre menos 1. Recuerda que como tenía x a la menos 2, la integral dice que hay que ponerle más 1. Entonces, menos 2 más 1 me queda menos 1. Y aquí me queda menos 2 más 1, también me queda menos 1. Ese es el resultado de la integral y hay que evaluarla en 100 y infinito. ¿Sale? Primero va a ir el límite superior y luego el límite inferior. ¿Sale? De esa manera. Ok, lo que hago aquí es para que se haga más simple, simplemente bajo esta x, porque esta es menos 1, la bajo a la parte de abajo y me queda x a la 1, ¿sale? No te olvides que este signo menos sigue quedando de esta manera. Entonces ahora sí podemos evaluar los límites. Pues evaluando el primero vamos a tener 20,000 que multiplica al primero que es 1 entre infinito. Siempre es el superior menos el inferior. Ahora el inferior menos, y acuérdate que el resultado es menos 1 entre 100. Entonces me queda ahora una suma. Recuerda que el valor de 1 entre infinito es un valor indeterminado, por el cual lo voy a ignorar, ¿sale? Menos por menos me da más. Por lo tanto voy a tener 20,000 entre 100 y voy a tener un valor esperado de 200. Ese es el valor esperado pues para este problema. Y eso sería todo para este problema. Mira qué fácil es resolver este tipo de problemas. Por lo tanto, esperamos que este tipo de dispositivo dure en promedio 200 horas. Y bueno, es todo por este video. Espero que te haya gustado, espero que le vayas entendiendo. Y si no, pues bueno, vamos a seguir viendo un poco más ejemplos.